Ya están con nosotros en el escenario Marcelo Cima, que es secretario de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Agustín Tejeda Rodríguez, que es subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Secretaría de Bioeconomía. Martín Piñeiro, que es director del Comité de Agricultura del CARI, y los moderará Federico Servini, el presidente de Maizar, en este panel que es Reflexiones y Propuestas para una inserción internacional competitiva. Bienvenidos a todos, los dejo con ustedes y muchas gracias. ¿Necesita su presentación? Hay presentación. Excelente. La de Martín Piñeiro la vamos cargando. Gracias. Perfecto. Bueno, muy buenos días. Muy importante todo este panel de política internacional. Maizar participa en una alianza internacional junto a Brasil y Estados Unidos que se llama Maisol, y también manejamos mucho la parte de relaciones internacionales. Estuvimos en Ginebra, en la OMC, en Europa, discutiendo el Pacto Verde, y vemos cómo hay muchas trabas que nos quieren imponer desde afuera a la política agropecuaria, ¿no? Así que bueno, es un poco el tema este tan importante para charlar. Le vamos a dar la palabra a Martín, que haga la presentación. Sí, cuando quieras, Martín, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle a Maizar que me invitaran a hacer una presentación en esta reunión que es verdaderamente importante y conocida. Primero les cuento que cuando me invitaron, Federico me dijo, bueno, yo sé que ustedes están trabajando ahí en el CARI, en el GPS, sobre los cambios que están ocurriendo en el mundo y cómo eso impacta al comercio internacional. Yo le dije, sí, es que es correcto, pero es un tema largo y complejo. Y me dijo, no, está perfecto. Ahora tenés 10 minutos para hablar. Entonces, bueno, ahí en esa contradicción en términos me obliga a tratar de ser muy escueto y por lo tanto presentar un tema complejo y largo de una manera sencillita. Por eso voy a usar un Power porque de alguna manera facilita. Perdón. No está cargada tu presentación. Así que, a ver, yo haría... ¿Querés empezar vos con la tuya que está cargada? ¿Puede ser? Y después volvés a la tuya. ¿Cómo lo ves? ¿Preferís sin presentación? Está enganchada. Bueno, entonces vas a tener que contarla. Martín, perdón. Yo ahora se la voy a pasar, pero... a ver si... O sea, sin Power. Bueno. Lamentablemente no está. Se pasó. Bueno, déjenme decir que entonces la estrategia de presentación es decirles que hay como 3 temas, 3 mensajes que yo quisiera transmitirles. Donde la virtud va a estar o lo nuevo está en el segundo, que es el verdaderamente complejo. ¿Y cuáles son los 3 mensajes? Primero, que algo que ustedes conocen. Las exportaciones agropecuarias son tremendamente importantes para el país. Representan 60-70% de las exportaciones totales. El país ha hecho un esfuerzo grande para tratar de incrementarlas, pero en realidad ha tenido relativamente poco éxito. Primero porque las políticas macroeconómicas y sectoriales no han ayudado. También porque ha habido dificultades, me parece a mí, en cuál fue la estrategia que se buscó de inserción internacional. Y eso ha terminado en 2 características que representan una gran vulnerabilidad para el país. Las exportaciones agropecuarias, a pesar de ser el 60-70% del total, están muy concentradas, tanto en términos de producto como de países. Déjenme contarles que, tal vez ustedes lo conocen, pero 5 productos, no productos específicos, pero sí definidos en términos de lo que se llama la nomenclatura comercial, 5 productos representan el 80% de las exportaciones. Y 10 destinos países representan el 65% de las exportaciones agroindustriales argentinas. ¿Por qué esto es una vulnerabilidad?
porque frente a cualquier dificultad macroeconómica de uno de los grandes importadores o algún problema particular político que se tenga o cualquier otra cosa de las muchas que pueden ocurrir en el comercio internacional, el país tiene una dificultad que se transforma en una dificultad macroeconómica por falta de exportaciones. Segundo mensaje, que es el principal. El mundo está cambiando muy rápidamente y de manera muy profunda. Y hay un elemento central que importa, que como describe todo el problema, y es que de alguna manera hay una fragmentación económica y política, o política y económica, entre dos grandes grupos de países, lo que podríamos llamar el mundo occidental, liderado por Estados Unidos, y lo que podríamos llamar una alianza informal que existe entre China, Rusia y otros países. Esa fragmentación política está comenzando a incidir también, o está llevando a una fragmentación económica. Hay datos del Fondo Monetario que indican que en los últimos 3 años el comercio internacional ha caído alrededor del 2%. Pero si uno mira el comercio dentro de los países de cada uno de los bloques, cayó 2%. Si uno mira el comercio entre los países que pertenecen a los distintos bloques, ha caído más del 5%. Es decir, comienza a haber una fragmentación económica y comercial importante. ¿Qué quiere decir eso también? Que entonces la tradicional forma de salir al mundo, que es salir a tratar de conquistar mercados, a vender, a abrir nuevos mercados, inclusive hacer acuerdos bilaterales, ya no alcanza, porque las orientaciones políticas y las alianzas políticas van a terminar también incidiendo en la forma que podamos hacer el comercio. Y esto es un elemento central. Este conjunto de cosas ha generado algunos, lo que nosotros llamamos riesgos sistémicos. Y déjenme mencionar principalmente 3. El riesgo sistémico que se deriva de las guerras regionales. Hay por lo menos 10 conflictos bélicos en el mundo hoy, por lo menos 10. Muchos de ellos están incidiendo en la logística porque están impidiendo el tráfico de algunos de los estrechos que son importantes, como fue el Mar Negro, como es el Canal de Suez, como es el Océano Índico. La guerra de Ucrania mostró que como los commodities son commodities, uno puede cambiar el origen y el destino de los productos, puede cambiar los flujos comerciales. Pero la guerra de Ucrania mostró que eso es caro y difícil y que lleva tiempo. Y seguramente este problema que estoy mencionando tiene algo que ver con la variabilidad y la caída de los precios que hubo en los últimos 6 meses o un año. Entonces, primer riesgo sistémico. Segundo riesgo sistémico es la posibilidad que los alimentos, que son un bien más o menos escaso y tremendamente importante desde el punto de vista de las políticas nacionales, sea usado como un mecanismo de retaliación económica y política y económica. Y voy a usar 2 ejemplos. Ustedes se acuerdan que hace 2 años Australia pidió una investigación sobre China, sobre la intervención de China en las elecciones australianas. China cortó las importaciones de los vinos, de la cebada y de algún otro producto. Ese mecanismo casi destruye la industria de vino de Australia. Le hizo un tremendo daño. Segundo ejemplo, mucho más reciente. Hace como un mes Ecuador propuso venderle algunos aviones que tenía de origen ruso a Estados Unidos para que Estados Unidos se los diera a Ucrania. ¿Qué hizo Rusia? Les dijo, bueno, está todo muy lindo, no les compramos más bananas. Rusia importa el 28% de las exportaciones de banana de Ecuador, que representan más de 1/3 de las exportaciones totales. ¿Qué hizo Ecuador? Dijo, bueno, en realidad esa idea de los avioncitos no era tan buena. ¿Qué quiere decir esto?
que entonces los alimentos no solo es un comercio libre y multilateral, sino que puede haber impedimentos al comercio que se originan en cuestiones que tienen que ver con la geopolítica. Y finalmente, un tema más reciente, pero muy importante. Ustedes recordarán que en la década del 60, 70, casi todos los países tenían lo que se llamaba la política industrial, es decir, una política que apoyaba a ciertos sectores industriales con distintos instrumentos de política. El mundo occidental abandonó eso a partir de la década del 80 y particularmente la del 90, incluyendo la Argentina, Brasil, etc. Y muy importante Estados Unidos y Europa, que las disminuyeron muy rápidamente. Obviamente China siempre la tuvo, Japón y Corea también las mantuvieron de manera distraída, pero no las aumentaron, mantuvieron lo que tenían. En los últimos 3 años, Estados Unidos lanzó una nueva estrategia de aplicación de política industrial. Y hay 3 leyes famosas que establecen mecanismos de apoyo a los sectores industriales que están vinculados con la seguridad nacional. Pero eso poquito a poquito se ha ido ampliando. Y si bien es cierto que las políticas han cambiado y están usando principalmente el apoyo directo a las industrias que les importan y menos de protección tarifaria. Pero hace 10 días Estados Unidos aumentó las tarifas a los autos eléctricos de China del 50 al 100% y del 25 al 50% de otro montón de productos. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea del multilateralismo y de que nos podemos insertar con una estrategia adecuada y razonable para un mundo multilateral comienza a tener dificultades muy serias. Y eso se muestra en el creciente debilitamiento de la OMC, que resulta en lo que yo creo que fue un fracaso en la última reunión que tuvo lugar hace un mes o 2. Bueno, segundo mensaje, gran complicación en el mundo. Tenemos que pensar muy cuidadosamente qué hacemos. Por de pronto, y lo hago cortito, una cosa que tenemos que hacer es tratar de diversificar nuestras exportaciones y nuestros destinos, porque eso es una forma directa de disminuir los riesgos sistémicos. Tenemos que pensar en una inserción internacional muy inteligente, muy cuidadosa y que internalice adecuadamente esta nueva situación del mundo y los nuevos riesgos sistémicos. Con respecto a la diversificación de productos, bueno, tenemos 2 instrumentos principales. La Argentina exporta muy poquitos productos, pero puede exportar 20 o 30, que no son de la región pampeana. Habría que tener una política específica para el desarrollo de esos productos. Segundo, la bioeconomía, y no me animo a hablar de la bioeconomía estando acá el secretario de Bioeconomía. Pero la bioeconomía, por definición, amplía el espectro de productos y genera nuevos productos, biocombustibles, plásticos, etcétera, que implica que genera automáticamente y por un mecanismo de espejo a nuevos potenciales socios comerciales. Y con respecto a países, bueno, hay que salir a hacer una campaña, y seguro que Marcelo la está haciendo ya, pero el mensaje es, me parece, que esa salida al mundo no puede ser como lo hacíamos antes, simplemente mandando gente a ver quién nos quería comprar, sino que hay que pensar en una estrategia muy cuidadosa y muy articulada y muy tomando en cuenta cuál es la alineación política que el país va a definir a futuro, que no la conozco, y muy particularmente cómo nos acomodamos y cómo bypaseamos los riesgos sistémicos y las dificultades que hay en el mercado internacional. Bueno, muchas gracias. Y estuve en 10 horas. Comienzo. Bueno, me voy a parar, voy a caminar un poquito como es la costumbre. Buenos días para todos. Muchas gracias a
Maizar por la invitación. Es un placer estar acá, me siento en casa. Comentábamos antes, tuve el honor de presidir el Congreso en 2020, que fue el año de la pandemia, que tuvimos que cambiar todo en 3 meses a la virtualidad. Así que bueno, mucho cariño con este lugar y esta casa. No voy a entrar en discusión con el contexto que planteaba y el diagnóstico en relación al contexto que planteaba Martín. Primero porque sabe mucho más que yo y segundo porque escribimos algunos papers sobre esto, así que seguro si googlean estamos juntos, así que no puedo desdecir gran parte de este diagnóstico. Comenzando con ello, solamente quisiera destacar, más allá de los grandes desafíos y los riesgos sistémicos que planteaba Martín en su presentación, de que el comercio internacional y sobre todo de productos agroindustriales continúa ofreciendo grandes oportunidades para un país como la Argentina, dado el crecimiento de las cantidades, traccionado por el crecimiento de la población y de los ingresos, más allá de cierto estancamiento durante los últimos años, y oportunidades no solamente en alimentos, sino en productos biobasados, en bioenergías y con gran expectativa sobre algunos nuevos desarrollos, como por ejemplo los biocombustibles para aviones, biojet, que también podrían ofrecer para nuestro país una gran oportunidad. Claro que esas grandes y nuevas oportunidades vienen con los nuevos y renovados desafíos que mencionaba Martín. Yo me quedo con lo del nuevo escenario geopolítico y las disrupciones en las cadenas globales, porque eso genera una gran demanda en garantía y estabilidad de suministros de los países preocupados por la seguridad alimentaria. Estamos hablando de alimentos, bienes estratégicos que se han visto afectados especialmente desde la invasión de Rusia a Ucrania, y hemos visto cómo los datos a nivel mundial han empeorado. Y por otro lado, las nuevas preocupaciones y requerimientos relacionados o vinculados sobre todo con preocupaciones ambientales que vienen, por un lado, a ofrecer grandes oportunidades de diferenciación, pero por el otro lado también a imponer algunos nuevos requerimientos, algunos de ellos incluso barreras que pueden estar en contra de las disciplinas multilaterales en el marco de la OMC. Y me animo a sumar uno nuevo en el diagnóstico, Martín, que no mencionaba sobre esta inserción de la Argentina concentrada en productos y en destinos, sino que a su vez hemos tenido una reconfiguración de la demanda muy importante que ha hecho que la canasta o los destinos a los cuales exportamos se haya modificado sustancialmente durante los últimos años, y eso es un elemento a tener en cuenta para la inserción en este contexto que destacaba Martín, ¿no? Hoy China y el sudeste asiático se llevan gran parte de nuestras exportaciones. Martín señalaba de que hemos tenido una inserción que no ha estado acorde a las fortalezas. La buena noticia acá es que, bueno, en este mundo preocupado por los suministros de alimentos, preocupado por la manera en que producimos esos alimentos, hay un espacio, lo que visualizamos desde la Secretaría de Bioeconomía, muy importante e interesante para la Argentina, sobre la base de las fortalezas y de las ventajas competitivas que ha sabido, sobre todo desde este sector, construir en los últimos 30 años, para posicionar al país como un proveedor líder de alimentos y de otros bienes, servicios biobasados, decíamos, distinguiéndonos con 2 atributos, ¿no? El de la confianza, ofreciendo a nuestros clientes y a todos los países garantía y estabilidad en los suministros de alimentos, y la sostenibilidad por la manera en la que producimos, valorizando los sistemas productivos que tenemos en el país. El objetivo es aumentar la participación en el mercado global, vendiendo estos 2 atributos para conseguir aumentar la participación y hacerlo de una manera diversificada para poder disminuir la vulnerabilidad a los riesgos sistémicos que mencionaba Martín, incluyendo el riesgo de volatilidad de precios internacionales. Y las fortalezas sobre las cuales paramos nuestra estrategia de inserción internacional están claras por todos, pero empezando por la disponibilidad de recursos naturales, de modelos bien competitivos e innovadores que año a año demuestran una tasa de adopción muy rápida de nuevas tecnologías en el sector, capacidades científicos tecnológicas, sobre todo en biotecnología, sistemas sostenibles, amigables con el ambiente. Bueno, acá en Maizar se ha presentado la huella de carbono del maíz, 60% inferior, como señala siempre
el secretario Vilela, al promedio mundial, y eso tracciona menores huellas en los productos derivados y es un gran valor en el mercado internacional. Un marco normativo, sobre todo ley de bosques, por ejemplo, que más allá de las limitaciones que podamos señalar, han tenido un impacto bien importante y son un marco normativo sólido para cumplir con los requerimientos del mercado internacional, y el hecho de encontrarnos en un país, en una zona consolidada de paz, que hace que entonces podamos poner en valor ese atributo de la confianza, de la garantía y de la estabilidad en los suministros, dado que estamos alejados de gran parte de estos conflictos internacionales que están afectando a su vez a algunos de nuestros principales competidores, incluso aquellos que mayor crecimiento han tenido durante las últimas décadas, ganándole participación a la Argentina. No solo lo decimos nosotros desde la Argentina, sino que es lo que espera, entendemos, el mundo del lugar que debe ocupar nuestro país y la región, ¿no? Todas las proyecciones hacia adelante marcan un crecimiento en exportaciones netas casi exclusivamente para esta región, con todo el resto de las regiones del mundo incrementando importaciones netas de alimentos. ¿Cómo podemos lograr el objetivo que nos planteamos? Bueno, hay una agenda de políticas que está planteada desde el Ministerio de Economía y desde la Secretaría de Bioeconomía, que comienza con la condición necesaria. No me voy a detener en esto porque sería para otra charla, pero la estabilidad macroeconómica es la condición necesaria para que cualquier otra política pueda rendir sus frutos y tener beneficios, incluida la política de inserción internacional. Y apalancada sobre un cambio de visión muy significativo que tiene que ver con el rol del comercio internacional para el crecimiento. Decíamos acá, bajo el lema exportar para crecer, es un cambio de visión sustantivo en relación a las políticas que Argentina tuvo durante las últimas décadas, viendo al comercio internacional como la principal fuente de crecimiento, no solo exportaciones, sino también las importaciones. Y por eso las primeras medidas, ni bien asumimos, eliminación de licencias y restricciones a las exportaciones y a las importaciones. En el caso del maíz, la eliminación de los volúmenes de equilibrio. Cambio de visión. Dos políticas o dos ejes de políticas que tienen que ver con la agenda de competitividad doméstica, la agenda de competitividad genuina, eliminación de distorsiones de precios relativos para incentivar la inversión. Ahí distinguiría entre el corto y el mediano plazo, porque claramente la política de estabilización condiciona el espacio que tenemos para la eliminación de las distorsiones, pero se han tomado una gran serie de medidas para mejorar las relaciones insumo-producto con el norte, que es la eliminación de todos los impuestos distorsivos. En la agenda de simplificación, desregulación, desburocratización estamos trabajando muy fuertemente. Hace 2 semanas tuvimos uno de los hitos más importantes, que fue a pedido de toda la cadena, la vuelta atrás o la eliminación de 3 de las declaraciones juradas en el CISA, volviendo a 2 declaraciones juradas por campaña. Eso es una agenda bien importante en donde, trabajando mancomunadamente, sector público y privado, vamos avanzando en la agenda de simplificación y desregulación, sin resignar, por supuesto, control. Y finalmente, lo que nos toca, la inserción internacional, ¿no? Con eje en la apertura de mercados y en el posicionamiento en el mercado mundial. Y ahí les cuento rápidamente cuáles son los pilares de esa estrategia de inserción internacional desde una mirada de las cadenas de valor que integran la bioeconomía. Le decía el primero, eliminación de restricciones para poner en valor el atributo de la confianza y la estabilidad. No solo eliminación, sino también un compromiso serio y bajo ley de limitar la adopción, no adoptar restricciones a las exportaciones o limitarlas para que ningún funcionario de turno tenga la posibilidad de aplicar estas medidas en contra de las disciplinas. Apertura y negociaciones. Acá le voy a dejar, por supuesto, a Marcelo la parte de negociaciones comerciales y el fortalecimiento del multilateralismo, pero no quisiera dejar de mencionar de que hay un cambio bien importante de salida a buscar negociaciones comerciales, con el desafío que mostraba Martín de enfrentarnos a un escenario distinto, en donde el con quién y el cómo, bueno, son 2 preguntas bien interesantes. Fortalecimiento del multilateralismo. Esto para un país como la Argentina es fundamental. Vemos con preocupación esta crisis
o la pérdida de importancia que tenemos en el multilateralismo y el rol de la OMC, porque un país de tamaño medio como la Argentina necesita de reglas claras a nivel multilateral para poder mejorar su inserción en el mercado internacional. Y hay un eje que es el de comercio y ambiente, con algunos diálogos que están sucediendo en la OMC, en donde desde la Secretaría de Economía, bueno, priorizamos y entendemos, trabajando en conjunto con la Cancillería, que aquí es donde Argentina puede pasar de una agenda defensiva a una agenda ofensiva, tomando la preocupación por el ambiente para mejorar o para tener una agenda ofensiva de liberalización del comercio. Hasta el momento, la mayor parte de la agenda liderada por los países desarrollados ha sido de castigo en lugar de premio. Bueno, hay espacio para buscar premio en relación con ventajas arancelarias o incluso en la renegociación de subsidios en relación a los impactos que pueden tener distintos sistemas productivos sobre el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales. Y lo que nos toca más de cerca, la apertura sanitaria y fitosanitaria en conjunto con el SENASA. Bueno, ahí en el caso de, para todos los productos estamos trabajando con una agenda bien dinámica y priorizándola como eje de trabajo en toda la Secretaría. En el caso del maíz tenemos dos cuestiones que son el ingreso a China, que es algo que nos hemos propuesto para lograr este año. Todavía estamos negociando los protocolos o que los exportadores puedan sacar los protocolos de bioseguridad por una dificultad en torno a 2 eventos. Seguramente en la tarde va a haber un panel comercial en donde se va a poder indagar sobre esto. Y lo otro que se ha resuelto, que era una cuestión de presencia de malatión en el caso del maíz, que también ha habido una campaña, entiendo, de Maizar en relación a la resolución de esa traba a nivel bilateral. Y lo último en donde voy a entrar va a ser el tercer eje, Federico, si tengo tiempo, que es el de la estrategia de diferenciación. No solamente abrir mercados y mejorar las condiciones de acceso para nuestros productos, al menos nivelando las reglas de juego con nuestros principales competidores que sí han negociado y bastante durante las últimas décadas, sino también tener una estrategia clara de puesta en valor, decíamos, de los atributos que tienen nuestros sistemas productivos y nuestros productos ya hoy. Y ahí entonces tenemos una estrategia clara, con un plan de trabajo que estamos desarrollando que tiene 2 objetivos: capturar valor por diferenciación de atributos en nuestras exportaciones y adaptarnos a las nuevas demandas y a los nuevos requerimientos del mercado internacional. Claro, sin dejar de cuestionar a barreras unilaterales que no están basadas en ciencia y que generan efecto de distorsión del comercio. Pero adaptarnos a lo que la demanda quiere y no perder mercado sobre la base de esta agenda. Les voy a dar algunos detalles de ese plan de trabajo y 3 minutos. Y cerrando, en relación a la estrategia de diferenciación y de adaptación a los requerimientos a nivel internacional, tenemos 5 componentes. El primero es llamamos monitor, pero es un ejercicio de revisión prospectiva en relación a los requerimientos de la demanda internacional para tener un sistema de alerta temprana para poder atender los distintos frentes en relación y adaptarnos y tener una estrategia de adaptación en relación a estas medidas. Hoy la prioridad es la respuesta al reglamento de deforestación de la Unión Europea, pero hay muchas otras medidas que ya están, al menos analizándose en algunos de los principales destinos. El segundo de los componentes es tener una estrategia clara sobre la base de datos locales validados internacionalmente. La agenda de investigación de la Argentina para tener las métricas, los indicadores, los factores de emisión propios para poder demostrar que nuestros sistemas productivos son y en consecuencia nuestros productos son tan amigables como nosotros decimos que son, es fundamental. Y ahí el INTA tiene un rol clave y esa es la agenda de investigación para ponerla al servicio de la agenda comercial que vamos a trabajar durante este tiempo. El marco regulatorio para el reconocimiento de los esquemas de certificación. No vamos a ir a esquema de certificación oficial, sino esquema de certificación privada para dar respuesta a los nuevos requerimientos, pero dentro de un marco simple y claro en donde los esquemas de certificación privada puedan jugar y puedan acceder
a la información o a los bienes públicos que van a necesitar para garantizar la trazabilidad y finalmente la certificación. Así que el marco regulatorio y los bienes públicos, me refiero acá a la información, por ejemplo, que necesitan esquemas como BISEC, que es un esquema que ha ganado mucho espacio y posicionamiento y viene trabajando para adaptarse a la normativa europea desde hace ya muchos años. Y finalmente el último componente, que es el de apoyo a la cadena para cumplir con los requerimientos. Básicamente acá hablamos de sensibilización y de capacitación para que los distintos actores puedan acceder a los instrumentos de diferenciación, a los esquemas de certificación que le permitan después acceder y posicionarse en el mercado internacional. Así que solo a modo de cierre y de resumen, el mercado internacional ofrece grandes oportunidades, pero también nuevos y renovados desafíos. Argentina tiene las fortalezas y los atributos para posicionarse como un proveedor líder, confiable y sostenible, reduciendo la exposición a riesgos sistémicos. Con el mercado internacional como fuente de crecimiento, las cadenas de este sector y especialmente la cadena del maíz tiene un enorme potencial de crecimiento. Para eso hay que avanzar en la agenda de competitividad genuina, la apertura y el posicionamiento en base a diferenciación de atributos. De nuevo, la cadena del maíz ya ha hecho un avance sustancial con las mediciones de performance ambiental en muchos de sus productos. Especialmente un trabajo en los mercados más dinámicos. Para el caso del maíz, Asia y África son los mercados más dinámicos y sobre los que se proyecta mayor incremento de la demanda. Con China siendo una prioridad para la Argentina, dado que hoy es el principal importador mundial, más de 20 millones de toneladas, generó un cambio sustantivo en el mercado internacional y todavía no hemos podido exportar maíz. Y también a mirar la agenda en América Latina y el Caribe. Grandes importadores mundiales están dentro de la región y todavía tenemos, en definitiva, hemos perdido incluso posicionamiento a manos de Estados Unidos en el comercio intrarregional. Todo esto buscando diversificación hacia productos derivados. Esta cadena es la que más encadenamiento y posibilidades genera de vinculación y de apertura hacia nuevos productos, carnes, preparaciones alimenticias, la bioenergía y los productos biobasados. Maíz, el grano mágico, se ha dicho muchas veces en este escenario y genera esa posibilidad. Bueno, dejo acá a Federico y le cedo a Marcelo. Muchas gracias, Agustín. Marcelo, todo tuyo. Muchas gracias. Recién me preguntaste si tenía PowerPoint y te dije que no, así que voy a tratar de hablar sin PowerPoint. La primera cosa que quiero decir es, Martín me dijo, te la dejé fácil, ¿eh? Y le dije, bueno, vamos a ver por dónde salimos. Yo voy a hablar un poco de la política económica exterior. La Cancillería tiene básicamente dos áreas, un área política y un área económica. Y en el área económica nosotros simplificamos el mecanismo. Hay una subsecretaría de negociación que negocia y una subsecretaría de promoción que promociona. Es verdad, como dice Martín, que el mundo se ha vuelto complejo, pero en realidad yo creo que era complejo antes, siempre fue. La novedad ahora es que no hay un liderazgo claro. El liderazgo que ejerció Estados Unidos en los últimos 60 o 70 años, hoy, más o menos. Trump inauguró esta nueva época de un Estados Unidos que se mete adentro y que conflictúa con el exterior. Biden un poco continuó la política comercial exterior basado en que no podía cambiar lo que había hecho Trump y ahora veremos cómo sigue la elección. Esa política exterior que inició Trump en los Estados Unidos con Lighthizer como representante de comercio exterior o el USTR, Lighthizer había escrito un libro que se llamaba No Trade is Free, donde básicamente lo que decía él era Estados Unidos se dedicó a financiar el mundo y a tener un déficit comercial con el mundo durante los últimos 60 años y no estamos dispuestos a seguirlo teniendo. Bueno, ese es el mundo complicado que tenemos hoy. Un mundo sin liderazgo en el que vos ves faros en diferentes lugares. Sin embargo, por datos de la FAO del 2022, lamentablemente en el mundo hay 735 millones de personas
que sufrieron hambruna. 2.400 personas tuvieron una inseguridad alimentaria moderada y 900 más tuvieron una inseguridad alimentaria severa. Entonces, en esa complicación, la Argentina aparece como una solución. Entonces es ahí donde empieza el trabajo de la Cancillería. ¿Qué es lo que nosotros pensamos desde la Cancillería como pilares de la política económica exterior? La primera es, nosotros queremos jugar con las reglas que juegan los países desarrollados. Eso hizo que el presidente el primer día, las 3 primeras horas, firmara una nota a la OCDE diciéndole: nosotros queremos iniciar el proceso de accesión a la OCDE. Y eso se hizo el 11 de diciembre del 23. A partir de ahí empezó un procedimiento en el cual la canciller recibe una hoja de ruta que es básicamente: señores, a partir de ahora todos estos son los sacrificios. Y la Argentina va a tener que preparar de acá a fin de año algo que se llama, no importa, un memorándum de iniciación en el cual uno compara la reglamentación de la Premiership con lo que uno tiene acá adentro y va a tener que iniciar un proceso de reforma. Nosotros queremos jugar al fútbol en la Premiership, tenemos que tener reglas de la Premiership. Y eso incluye los temas ambientales. Ese es el primer pilar en el que la política económica exterior se va a fijar. La Cancillería va a coordinar ese comité interministerial, pero a su vez con todas las provincias, para ir adecuando la legislación argentina a la reglamentación de los países con los que nosotros queremos jugar al fútbol. Primera columna. Segunda columna, es cierto, yo creo que nosotros llegamos tarde a la fiesta de los acuerdos comerciales. Pero citándolo al presidente, ¿cuál es la alternativa? O sea, Chile le exporta a Japón vino a 0 arancel y nosotros entramos con el 20. La Cancillería va a empujar la firma de los acuerdos comerciales. El acuerdo con la Unión Europea, yo era embajador en la Unión Europea, estaba cerrado y con la revisión legal en el 19. Faltaba poner el gancho. Y empezamos a arrastrar los pies. ¿Qué pasó? La Unión Europea dijo: me parece que quisiera agregarle esta nota interpretativa del acuerdo, y aparecieron los temas ambientales. Y cuando aparecieron, Argentina dice: y yo quiero revisar los derechos de exportación. Quiero tener manos libres con los derechos, quiero poner los derechos de exportación cuando quiera. Y de repente apareció Brasil y dijo: che, en compras públicas me parece que yo quiero excluir el sistema de salud. Y después apareció Argentina y dijo: che, ustedes prometieron cooperación, queremos 50.000 millones de cooperación. Y de repente apareció Brasil y dijo: ¿y por qué no miramos las empresas del Estado? ¿Por qué no excluimos esto? Y apareció Argentina y dijo: sí, también excluamos esto. Y de repente aparecieron los autos eléctricos. Che, no pensamos en los autos eléctricos. Cupo a los autos. Y así la negociación que estaba cerrada en el 19 se empezó a complicar. Y llegamos al 24. Y la política nuestra es: nosotros vamos a avanzar en los acuerdos comerciales. Nos sentamos con Brasil y le dijimos: nosotros queremos cerrar el acuerdo Mercosur-UE. ¿Ustedes quieren cerrar sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, que vengan los europeos. Le dijimos a los europeos: nosotros queremos cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Ustedes quieren? Sí, por supuesto. Muy bien. Reunión presencial en Brasil en marzo. La Unión Europea bajó con 11 negociadores. Nadie baja con 11 negociadores si no quiere cerrar. Estuvimos para cerrar. Y de repente salieron los tractores alemanes, porque les habían cortado un subsidio al gasoil. Y de repente salieron los franceses. Y cuando salieron los franceses dijeron: y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y después salieron los españoles que estaban comiendo cochinillos. Y después salieron los italianos, y después salieron los polacos. Y se armó un lío bárbaro. La comisión dijo: nosotros vamos a cerrar igual. Llamó Macron y dijo: mirá, Van der Leyen, que si vos cerrás yo no te apoyo para la reelección. Y ahí la comisión levantó el pie y dijo: esperemos hasta junio. Ustedes me preguntan a mí si es posible cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que sí. Pero la ventana es chiquita.
Van der Leyen puede renovar o no. Primero, elecciones en el Parlamento Europeo. ¿Macron puede renovar la silla o no? Recuerden que en el Parlamento Europeo existe el Partido Socialista, el PP, que es el partido de derecha, y Macron en el medio. Macron quiere renovar sus sillas. ¿Las podrán renovar? No se sabe. Hay mucha opinión en contrario. Veremos. No sé lo que va a pasar. ¿Eso va a influenciar en la reelección o no de Van der Leyen como presidente de la Comisión? ¿Renovará? No lo sé. Y después cuando ella renueva toda la comisión. Y si renueva toda la comisión, cambia el comisario de comercio. Y si cambia el comisario de comercio, puede cambiar el negociador. Y si cambia el negociador, ¿cerramos o no? No lo sé. Nosotros queremos cerrar. No lo sé. Y a su vez en la presidencia del Consejo de la Unión Europea asume Hungría. Nadie sabe muy bien para dónde va a ir. Conclusión, queremos cerrar, pero no sé. En el medio los europeos dijeron sigamos negociando y nosotros dijimos esperemos la elección y después vemos. Nosotros no podemos tener abiertos todas las negociaciones. Empecemos con EFTA, mucho más chiquito, mismos estándares. ¿Conviene cerrar con esta? EFTA son 4 países, Suiza, Noruega, Islandia, Liechtenstein. 10 millones de habitantes. Estándares igual que la Unión Europea. ¿Conviene cerrar con esta? Una cosa era cerrar después de la Unión Europea. Uno empezaba a cumplimentar los estándares de la Unión Europea, 500 millones de habitantes. Ahora son los mismos estándares, nos piden los mismos sacrificios por 10 millones. Veremos. Mientras tanto, se lanza la negociación en Emiratos. Pero la realidad es que hoy tenemos que definir quién podría ser el que reemplace el acuerdo de la Unión Europea. En todos los modelos que hacemos estáticos y dinámicos, la Unión Europea sigue apareciendo como el principal destino al cual nos convendría ir. Sudeste asiático, está todo en colorado. ¿Por qué? Porque las exportaciones aumentan, pero las importaciones aumentan mucho más. Y sin hablar de todo lo que te cuesta meter un limón en Corea porque te meten 250 restricciones que no son los aranceles. Entonces, queremos firmar los acuerdos porque el mundo se ha convertido en un spaghetti bowl, donde hay acuerdos entre todos, porque las reglas multilaterales se complicaron, pero la pregunta es por dónde vamos. Y ahí vamos al Mercosur. La definición nuestra es con Brasil, no sin Brasil. Brasil es muy importante. Es un país que tiene 300.000 millones de dólares de reservas. Tiene 100.000 millones de superávit de balanza comercial. Acaba de lanzar un plan industrial de 60.000 millones. Es un elefante muy grande para ignorar al lado. Nuestra idea es con Brasil. Nuestra idea es con el Mercosur, pero un Mercosur un poquito más ayornado. Nosotros estamos proponiendo para la próxima reunión de Mercosur 3 ayornamientos. Un ayornamiento financiero, no se gasta plata que no se tiene, no se contrata gente que no se necesita, no se despilfarra la plata del Mercosur, porque no hay plata. Un ayornamiento institucional, darle más agilidad al sistema de internalización de normas. Y la tercera cosa, un ayornamiento en el sistema de toma de decisiones. Nosotros creemos que el sistema de toma de decisiones en el cual uno bloquea a 3 no nos termina de convencer. Ejemplo, acuerdo con Israel. Hay un acuerdo marco y acuerdos bilaterales con Israel. Lo firmó Argentina, lo firmó Uruguay, lo firmó Paraguay. Y Brasil no arranca. Y no arranca y hay que ver a ver si arranca. Pero no se puede empezar, no se puede arrancar el acuerdo si no estamos los 4. Me parece que se va a necesitar algún sistema, algún mecanismo de ayornamiento. El mecanismo que nosotros veíamos era el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si nosotros hacíamos ese acuerdo tan grande, tan importante, tan difícil, donde nos costó tanto, eso ayornaba el Mercosur.
¿Cómo se reemplaza el acuerdo Mercosur-UE? Es una gran pregunta. RCEP, mayor acuerdo comercial del planeta, 30% del PBI mundial. ¿Brasil aceptará? No lo sé. Estamos en ese proceso de toma de decisiones. Mientras negociamos con la EFTA, un acuerdo muy difícil, y mientras negociamos con Emiratos Árabes. La otra es ir por pequeños acuerdos que se vayan sumando. América Central nos lo piden todos los días. Es una definición que vamos a tener que tomar. Tercer pilar, el clima de inversiones. ¿Qué es lo que le corresponde a la Cancillería? O sea, el clima de inversiones se basa en varios layers, en varias capas de una cebolla. Primero, una ley de inversiones extranjeras, donde se equipara el inversor extranjero al inversor nacional. Segundo, beneficios impositivos. RIGI, sistemas provinciales, tercer layer. Cuarto layer, los acuerdos de doble imposición. En eso interviene la Argentina. Quinto layer, los acuerdos de promoción y protección de inversiones. Argentina tiene firmados 72 acuerdos de promoción y protección de inversiones. Después de la crisis del 2001, fuimos al CIADI, al Banco Mundial, y perdimos en casi todos. Estamos abajo en 15.000 millones de dólares. Esos acuerdos de la década del 90 eran acuerdos muy amplios en el concepto de inversor, de inversión y de las posibilidades del inversor de llevar al Estado a un tribunal. Esos acuerdos en el mundo han evolucionado a acuerdos que tienen componentes de sustentabilidad, reglamentaciones laborales, etc. Nosotros hemos iniciado un proceso de modernización de los acuerdos de promoción y protección de inversiones, empezando por aquellos países que nos ofrecieron renegociarlos, siguiendo por los países con los cuales no tenemos inversiones, terminando por los países que tienen inversiones, que eventualmente nos llevan a la universidad y que pueden no estar interesados en modernizar los acuerdos. Eso es la creación del ambiente de inversiones. El cuarto pilar de lo que estamos haciendo en política económica exterior es la promoción. Y ahí el trabajo es con agricultura, es cómo abrimos los mercados mientras negociamos los acuerdos. Y ahí lo que parece fácil no lo es. O sea, nosotros queremos abrir el mercado de China, pero los chinos van y vuelven con los papeles y no terminan nunca. Y vas al sudeste asiático, en cualquiera de los países, los papeles van y vienen y son difíciles. Salvo que los tipos tengan una necesidad, es muy difícil que terminen homologando lo que vos hacés. Es toda una negociación que dura muchos años. Por eso la necesidad de los acuerdos comerciales. En los acuerdos comerciales, vos tenés las reglas ahí y cuando hay dificultad lo discutís en una mesa. Es necesario que avancemos con los acuerdos comerciales. Ahora, los acuerdos comerciales, como en todos, hay algunos que mejoran su situación, otros que la empeoran. Digamos, es una intermediación entre intereses. Ahí tendremos que ver por dónde avanzamos. La promoción comercial, y con esto termino, te agradezco mucho la posibilidad de estar en este lugar. No sé si alguna vez la Cancillería estuvo acá, me siento muy honrado de estar acá y que esté el secretario de Bioeconomía acá, me siento muy honrado. Los tres pilares de la promoción comercial son la inteligencia comercial, o sea, donde uno define lo que tiene y hacia dónde debería ir. Eso se hizo en alguna vez muy bien, pero se dejó de hacer. Hoy no hay una verdadera inteligencia comercial de a dónde nos conviene ir. Eso es un trabajo que tenemos que hacer mucho más y mucho más coordinado y mucho más apoyado en el sector privado. El segundo pilar de la promoción comercial son las acciones, las misiones, las ferias, todo eso. Eso lo hacemos bien. Y la tercera pata, que directamente no se hace, es el seguimiento. El sector público que lleva a los empresarios al exterior, que los apoya, después no sigue esa negociación. No hay una actitud proactiva, hay una actitud reactiva a eso. Entonces, y con esto termino, esos son los ejes sobre los que nos vamos a mover. Nos podemos equivocar. Necesitamos el input del sector privado. Nada que hagamos del sector público tiene que ser diferente de lo que el sector privado nos pide. Y esperemos poder seguir trabajando juntos en la estabilización de la Argentina. Gracias.
Muy interesante, Marcelo, Martín y Agustín. Marcelo, me hice una pregunta del público para que te la haga. Es decir, la actual, ¿cómo se maneja el actual presidente que tuvo discusiones cuando asumió con China, ¿no? Con Brasil, pues con Colombia, hoy el problema de España? ¿Cómo afecta ese estilo que tiene nuestro presidente en todas estas complicaciones que hay, digamos, como decís vos, de un mercado tan complejo para negociar? ¿Y cómo está ese tema a ustedes que tienen que después negociar? ¿Cómo afecta eso? Si afecta, me gustaría que nos hagas un comentario. Martín me la hizo difícil, vos me la hiciste mucho más. No, la primera cosa que quería decir es que yo estoy donde estoy porque el presidente me puso, con lo cual yo lo banco al presidente a muerte. Esa es la primera cosa. La segunda es, el presidente en sus comentarios se ha movido de manera personal. O sea, la política exterior es una política que se trata de hacer en el tiempo. Es cierto que la Argentina ha sido muy errática en su política exterior. Yo recuerdo que cuando me senté como embajador en Ginebra, en la OMC, en el Consejo General, está por orden alfabético, Argentina, Australia. El australiano era un gordo gigantesco y me abrazó así, yo me metí adentro del gordo y el gordo me dijo, el embajador me dijo, estamos muy contentos de que Argentina haya vuelto al mundo. Y yo me puse muy contento. Era el año 2016, presidencia del presidente Macri. Y entonces yo me puse muy contento y terminó aclarando, pero ustedes tienen que dejar de ser esquizofrénicos. Y eso para mí fue una gran lección. O sea, Argentina en política exterior ha hecho diferentes cosas. Yo incluso reemplacé a un embajador de carrera que en la reunión de Nairobi casi presentan la salida de la Argentina de la OMC. Y el tipo pensaba que se podía quedar después. Y yo le dije, pero vos no podés un día decir que te vas de la OMC y el otro día decir que la OMC es lo mejor del mundo. Lo que digo es muy esquizofrénico. Pero contestándote a vos, creo que la discusión a nivel presidentes es a nivel presidentes y nosotros en política exterior y con la canciller Mondino hacemos la política permanente. Y de nuevo, creo que las declaraciones del presidente respecto de España estuvieron muy justificadas. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muy interesante la presentación de los tres. Es un tema que tenemos que ir trabajando mucho, que creo que en conjunto de la combinación público-privada, ¿no? Digamos, creo que nosotros tenemos mucho para hacer. Lo hacemos desde Maizar, a través de Maisol, cuando vamos a México a defender la biotecnología, en Centroamérica, en el Parlamento Europeo, en Ginebra, como dije antes. Creo que es muy importante. Ahora Maisol hace una gira a Sudeste Asiático, a Vietnam, a Malasia, expresando por qué producimos así. Vamos en conjunto, Brasil y Estados Unidos, porque tenemos los tres un sistema productivo muy similar. En conjunto tenemos más del 80%, o cerca del 80% del mercado de maíz que se exporta en el mundo, hablando de maíz puntualmente. Y bueno, y nosotros vamos a mostrar por qué somos sustentables como somos, cómo estamos y qué vendemos y qué es digamos, si defendemos el sistema productivo. Creo que en combinación con Cancillería es muy importante ese trabajo en conjunto. Excelente. Les bueno, muchas agradecemos gracias. Mucho a los cuatro, Federico Zerboni, el presidente de Maizar, Agustín Tejeda, Marcelo Sima, Marcelo Piñeiro. Muchas gracias a los cuatro.